Genial. Bien, bueno, damos inicio pues a este curso súper importante que va a ayudar a todas nosotras a seguir creciendo y sobre todo a seguir potenciando esta área, ¿no? Que todavía siendo relativamente un área un poco nueva, tenemos muy pocas enfermeras que están trabajando en el campo de salud ocupacional, ¿no? Es un área muy bonita, entonces el día de hoy vamos a empezar con la historia, evolución e importancia de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Vamos a hacerlo algo didáctico también para que ustedes, a veces yo conversando con algunas colegas estudiantes también me dicen, ay, ver normativas, ver leyes, eso es para los abogados, me decían, ¿no? Entonces, nosotras también como enfermeras tenemos que saber sobre cuáles son las normativas, los decretos supremos, las leyes, las resoluciones ministeriales, entre otros, para también saber qué procedimiento, de qué guía yo me voy a tener que apoyar para poder realizar un buen trabajo. ¿Ok? Entonces, no es difícil, la verdad, es algo muy bonito. Cuando nosotros hablamos de historia, pues se nos viene la época antigua, ¿no? De ahí también cuando hablamos una evolución, vemos que poquito a poquito nosotros estamos mejorando en este campo de la seguridad en el trabajo. Y hoy por hoy ya estamos más avanzados con la inteligencia artificial, ¿no? Cómo se ha ido dando toda esta situación en el pasar de los años. Les comienzo con alguna pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas vidas se perdieron antes de que existieran las normas de seguridad que hoy nos protegen? Si antes no existían las normas de seguridad, ¿te imaginas cuántas vidas se han perdido anteriormente? Entonces, esa es una pregunta muy importante, ¿no? Porque hoy por hoy ya tenemos normas que nos van a ayudar a seguir lineamientos para nosotros prevenir enfermedades y evitar accidentes laborales, ¿no? Eso es lo más importante. Dentro de la seguridad en el trabajo, tenemos que tener en cuenta que no nació de la nada, ¿no? Porque nadie crea una norma porque se le ocurrió y ya, no. Siempre tiene que haber algo detrás de, ¿verdad? Entonces, tenemos en cuenta que cada ley, cada norma y cada procedimiento de la seguridad tiene detrás una historia de esfuerzo, sacrificio y aprendizaje. Conocer su historia nos permite pues valorar que hoy tenemos, qué cosa tenemos el día de hoy y qué nos falta aún por mejorar. ¿No? Si bien es cierto, hoy por hoy existen normativas, pero mientras vienen nuevas inteligencia artificial, mientras vienen de repente nuevas enfermedades o algo por ahí que todavía falta reforzar, nosotros tenemos que estar en constante entrenamiento, tenemos que seguir aprendiendo, ¿no? Si bien es cierto, las normas lo realiza el ser humano, y por ahí, siendo ser humano, también nos podemos confundir. Entonces, a mí me ha tocado revisar algunas normas conjuntamente con un equipo y hacíamos esas observaciones, ¿no? Que a veces la norma es muy genérica, no especifica. Entonces, ¿cómo podríamos actuar ahí? De repente, ¿en base a qué criterio? O de repente, ¿en base a qué realidad? ¿No? Entonces, eso también es importante que ustedes lo sepan, ¿ok? Ahora, vamos a empezar primero pues con la época antigua, ¿no? Vamos a saber cómo fue la época antigua, qué es lo que sucedió, cómo se ha desarrollado ahí, cuáles fueron estos primeros indicios que nos dijeron, atención, de aquí van a ser la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en esta época antigua, los primeros indicios fueron eh, desde las civilizaciones más antiguas, pues se reconocían las enfermedades asociadas al trabajo, aunque no se entendía como riesgos laborales, pero ya eran reconocidas. Por ejemplo, en Egipto y en la Mesopotamia, los trabajadores eh, que trabajaban en las pirámides sufrían lesiones por carga y exposición al polvo, como podemos ver en la imagen, ¿no? Entonces, desde ahí ya se veía que había algo por mejorar. Hipócrates, en los 460 años antes de Cristo, describió intoxicaciones de plomo. Ya comenzábamos, ¿no? Las personas, ¿por qué se enfermaban? ¿Por qué tenían esas intoxicaciones con plomo? ¿Qué es lo que sucedía? ¿Qué es lo que pasaba? Ya ahí podríamos hablar quizás de unas posibles enfermedades laborales. Poquito a poquito hemos ido avanzando, ¿no? Plinio el Viejo en Roma recomendó a los mineros usar
vejigas de animales como máscaras rudimentarias, como podemos ver en la foto. Entonces, esto es súper importante porque quizás no había nada normado, pero a través de ese problema, el ser humano siempre trató de dar una solución, ¿no? Entonces, esto también es importante. Imagínate recomendar a los mineros en esa época que utilicen esas vejigas de animales como máscaras. Hoy por hoy tenemos pues las mascarillas de media cara, máscaras completas, ¿no? Obviamente ya las normas nos apoyan un poco más y somos más estrictos en el sector minería y utilizan pues todo el equipo correspondiente de protección personal. Entonces por ahí ya nos iban dando en la época antigua algunos primeros indicios de cómo se iba a desarrollar ello. En esta época antigua, también, ¿por qué fue tan importante? Porque ahí nos podemos dar cuenta que los primeros intentos de observar la relación entre el trabajo y la enfermedad. O sea, ellos observaban, ok, sector minero, yo veía que había mucho contaminante, polvo, etcétera. Entonces, ¿qué iba a hacer? Doy esta solución. Entonces, ya nos creaba una relación entre el trabajo y esa prevención de la enfermedad, ¿no? Y también esto sirve como una base de la futura medicina del trabajo. Vamos a ir viendo cómo se va desarrollando y se van a dar cuenta, todos los que están aquí presentes, que hoy por hoy estamos súper avanzados, no como otros países acá en Perú, pero sí estamos yendo por un buen camino. Eso es lo importante. Después de la época antigua, vamos a entrar un poquito a ver la Edad Media, ¿no? Eso también es importante porque todo es un proceso, todo es una línea de tiempo de cómo se ha dado. En esta Edad Media habían gremios y oficios, pues, ¿no? Durante estos siglos la economía se basaba en el trabajo artesanal. Los gremios medievales crearon reglas para proteger la calidad del oficio y también indirectamente al trabajador. Aquí vamos a destacar unos elementos importantes, como el control de horarios y la formación del aprendiz. Hoy por hoy, ¿cómo lo podríamos ver esto? Cuando tú vas a ingresar a laborar en una empresa, te ponen un horario, ¿verdad? De 9 a 6 de la tarde, imaginemos. Y también cuando ingresas, ¿qué es lo que te dan? Una inducción de qué es de en qué área te encuentras, qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que hacer tu trabajo, ¿no? Y eso es importante, porque si nosotros no sabemos cómo hacer eso, podemos de repente tener algún accidente, de repente hacemos mal las cosas, ¿no? Entonces, desde ahí, desde esta Edad Media, ya nosotros vemos cómo han comenzado, ¿no? También habían reglas sobre la higiene básica y condiciones de talleres, ¿no? Surgen nociones tempranas de la responsabilidad del maestro hacia sus aprendices, ¿no? Eso también es bueno porque el maestro con toda la experiencia que tenía en esa época, ¿qué es lo que hacía? Entrenaba a los trabajadores y ellos mejoraban la tarea, ¿no? Entonces, eso también es bueno. Dentro de esta Edad Media, ¿cuál fue importante? ¿Por qué fue tan importante esta edad? Porque se inician las primeras normas de convivencia laboral, porque el trabajo se asocia a un valor social y moral. Entonces ya esto viene evolucionando. De ahí vamos a entrar a hablar un poco de la revolución industrial, ¿no? En los siglos XVIII, XIX. Dentro de esta revolución industrial, pues el desarrollo de las máquinas, las minas y las fábricas trajo progreso, pero también explotación y sufrimiento humano. Por ejemplo, ¿a qué hacemos referencia? A las jornadas de 14 a 16 horas. Cuando una persona está mucho tiempo trabajando, ¿no? Y también no teniendo una buena condición laboral entre infraestructura, equipos, etcétera, o ambiente laboral, se puede enfermar, se puede accidentar, ¿no? Entonces, estas jornadas eran súper largas. El trabajo infantil y femenino en condiciones insalubres, ¿no? Antes también en esta revolución, a los niños trabajaban. También hubo altas tasas de accidentes y enfermedades respiratorias. Claro, pues, ¿no? Es algo lógico porque no había, no había una guía para poder seguir y decir,
ok, nos estamos dando cuenta que la gente se enferma. ¿Por qué se enferma? Porque trabaja mucho, porque de repente trabaja y no tiene las condiciones necesarias para poder realizar su trabajo. Entonces se expone a agentes y por eso de repente se enferma. Entonces es importante, ¿no? Porque de ahí comenzaron a realizarse estas preguntas, ¿no? Hoy por hoy, obviamente, el trabajo infantil ya no se da, las altas tasas de accidentes y enfermedades respiratorias hoy por hoy son controladas por el Ministerio de Trabajo. Uno tiene que reportar, uno tiene que hacer todo para evitar, para, bueno, evitar accidentes y prevenir las enfermedades, ¿no? Es por eso la razón de ser del área de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, en esta revolución industrial también marcó muchas cosas importantes, sobre todo los avances legales, ¿no? En 1802 les cuento que Factory Act en Inglaterra da su primera señal y crea la primera ley laboral. Esto es súper bueno. En 1842 se prohíbe el trabajo de mujeres y niños en minas. Eso estaba en ese tiempo, obviamente fue el boom, una revolución, ¿no? Porque justo se venían todas las industrias, se necesitaba más mano de obra, pero también se dieron cuenta que había cosas por mejorar. Y en el siglo XIX nacen las inspecciones laborales, ¿no? Que hoy por hoy pues las realizan en el sector privado SUNAFIL y en el sector público CERVIL, ¿no? Las que trabajan en el sector privado ya saben, y las que trabajan en el sector público también, ¿no? Hay entidades, entes rectores que realizan estas inspecciones. ¿Y cuál fue la importancia de esta revolución industrial? La sociedad toma conciencia de que bueno, de un progreso, de que el progreso no es progreso si no hay un desarrollo en la protección, ¿no? Obviamente, porque mientras era el boom de puras empresas, se necesitaba más mano de obra, pero si yo no cuidaba a mi trabajador, no cuidaba a esta persona, se enfermaban, no podían trabajar, no podían producir. Entonces, ahí ya comenzaban con esas cosas, ¿no? Aquí también nace el concepto de responsabilidad del empleador. Es como que ya el empleador asume una postura y dice, tengo que hacer lo posible, tengo que hacerme responsable de cuidar a las personas que están trabajando, ¿no? Obviamente por temas productivos, por temas también económicos, ¿no? Si hay más personas enfermas, no te producen más, si no se producen más, la empresa no factura más, ¿no? Todo tiene un porqué, no es porque sea muy buena gente el empleador, ¿no? Siempre hay un porqué. Y esto, pues, hoy por hoy lo vemos, ¿no? ¿Por qué existe el área de seguridad y salud en el trabajo? Porque todas las empresas tienen que tenerlo. ¿Por qué? Porque es normativo, ¿no? Entonces, ¿y por qué es normativo? Si no tienen esta área, viene SUNAFIL, viene Servir, los pueden multar. Entonces ya hoy por hoy, como les decía, es algo normativo que sí o sí se tiene que dar, ¿no? Y haciendo solamente unos detalles aquí, hasta la revolución industrial hemos visto que fue como que el despertar del tema industrial, el despertar de que el empleador tiene que estar ahí protegiendo la salud y seguridad de los trabajadores, ¿no? Entonces fue una buena época porque se vio también avance. Vamos a ver también qué pasó en el siglo XVIII, XIX, ¿no? Es súper importante porque aquí se marca historia. Aquí nace la medicina del trabajo, ¿ya? Entonces, eso también ayuda mucho porque ya tenemos más señales gracias a Bernardino Ramazzini. ¿Ya? Él es un médico italiano considerado el padre de la medicina del trabajo. Hace poco se celebró el día de este médico, para todos los médicos en general, ¿no? Porque él dio aportes que ayudaron a la humanidad de una manera significativa. ¿Qué aportes dio? Bernardino escribió este libro y este libro de contenido describe las enfermedades de más de 50 oficios. O sea, imagínate, él fue el primero que hizo ello, ¿no? Porque obviamente vio en el campo, vio en su ámbito qué es lo que estaba pasando, ¿no? Él introduce la pregunta médica clave. ¿En qué trabaja usted? Él te decía, ¿no?
¿en qué trabaja usted? Y yo voy a saber más o menos en qué se puede enfermar o en qué patología usted tiene o presenta. ¿No? Entonces, él cuando hacía las consultas, él siempre hablaba, ¿no? A la persona venía enferma, su pregunta mágica y clave era, ¿en qué trabaja usted? Entonces, de ahí, siendo médico y profesional de la salud, veía, ¿no? ¿A qué iba relacionado esa patología? Más que todo al trabajo, ¿no? En esa época, ¿ok? Ahora, dentro de este libro que él escribió, ahí está, eh, este libro de Bernardino es súper importante, porque más allá de marcar un hito en la medicina del trabajo, pues transforma la observación empírica en ciencia médica del trabajo. Él marca el inicio formal de la salud ocupacional. Entonces, gracias a Bernardino, pues ya tenemos mucho más cercanía en esa época sobre la salud ocupacional, de sobre todo enfermedades, ¿no? Entonces, aquí, eso de aquí nunca se olviden porque gracias a esto nosotros tenemos campo en las empresas. Porque, ¿qué hace el profesional de la salud o el equipo multidisciplinario de la seguridad y salud del trabajo? El equipo de salud, profesional de salud, se dedica un poco más a prevenir las enfermedades, que el trabajador no se enferme por el trabajo. ¿Qué hace el otro equipo multidisciplinario, ingenieros, psicólogos, entre otros? También, aparte de ver ello, ve el tema de seguridad. ¿Cómo hago yo para que el trabajador no se me accidente, siga trabajando tranquilo, siga produciendo, no tenga descansos médicos? Que ese accidente no lo deje imposibilitado de por vida de volver a trabajar, ¿no? Entonces, si bien es cierto, una persona ingresa a laborar porque necesita economía, porque quiere ganar experiencia, entre otras cosas, pero nadie que esté trabajando merece perder la vida en su trabajo. Entonces, esa es la razón de ser de todo el equipo multidisciplinario de la seguridad y salud en el trabajo. Y también comenzamos con el siglo XX, ¿no? Aquí se da la institucionalización y modernización. Vamos a empezar ya a hablar un poco más de las normativas. Ya entramos al campo un poquito legal, ¿no? Entonces, en este ciclo hubo unos hitos que marcaron historia y que hoy por hoy son referentes al nivel internacional, que nos ayuda a nosotros a poder tomar normas y guías para mejorar y aplicarlas en nuestro centro laboral. Entonces, en 1919, aquí se crea la Organización Internacional del Trabajo. La OIT es una organización que ve y vela por la seguridad y salud de los trabajadores a nivel internacional. Ellos colocan normas, mejoran, modifican, sacan guías, información valiosa a nivel internacional para prevenir lo que ya hemos estado hablando, ¿no? En 1950, la OMS y la OIT definen el concepto de salud ocupacional. Imagínense, ¿no? Miren, en 1950, yo me acuerdo, y vamos a verlo ya aquí en la línea de tiempo más adelante, que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 29783, nace en el 2011. Imagínate allá, a nivel internacional, en 1950 ya hablábamos de salud ocupacional. Acá en Perú, en el 2011, recién nace la Ley 29783, que es de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces ya se vio un avance tremendo, pero aquí en Perú siempre poco a poco, ¿no? Lo importante es que siempre estamos mejorando, ¿no? Quizás a veces a paso lento, pero siempre mejorando, ¿no? Después otro hito que no se puede dejar pasar es en 1970. Aquí se crea la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional en Estados Unidos, una potencia, pues Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ya para finalizar, otro hito, en 1980 a 1990, una proxa y un intervalo,
apareció los sistemas de gestión de seguridad, ¿no? Las famosas OSHAs 18001. Entonces, hemos ido mejorando tanto a nivel nacional e internacional, ¿no? Las leyes también nos están ayudando, pero todavía falta segmentar más, falta ser más específicos, ¿no? Pero obviamente esto no va a poder ser porque todas las leyes se van a aplicar específicamente en un sector, ¿no? Casi todos los sectores tienen normativas. Y eso es súper importante porque nos ayuda más, ¿no? A ser más específicos. Dentro de este siglo XX, en esta institucionalización y modernización, hablábamos de la OIT, ¿no? Que ellos son una junta, que ellos son una organización que se dedica a ver las normativas, a ver cómo se le puede seguir ayudando al trabajador y también a las industrias, ¿no? También hablábamos de toda la mejora que tuvo, ¿no? Entonces, ¿por qué este siglo fue súper importante? Porque aquí se consolida la protección del trabajador como derecho humano. O sea, la OIT se impone y dice, ¿sabes qué? Todo trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones laborales buenas, entre otros, ¿no? Nacen los servicios médicos laborales y la capacitación preventiva. También marcó otro hito esto de aquí, ¿no? Porque los trabajadores, si bien es cierto, laboran, pero recibirán sus capacitaciones. Antes hablábamos de otras épocas como una pequeña inducción daban, ¿no? Hoy por hoy pues tienen que tener inducciones, hoy por hoy tienen que tener capacitaciones, la norma te habla de mínimo 4 capacitaciones al año, ¿no? Entonces ya hay muchas más herramientas y muchos más puntos que nosotros debemos cumplir al nivel normativo. Y dentro de esta evolución en América Latina, ¿cómo fue? Porque ya hemos hablado de la época a nivel, de todas las épocas, pero a nivel internacional, hemos visto cuáles han sido los hitos más relevantes. Y en América Latina se han preguntado cómo estuvo, qué es lo que sucedió. Vamos a ver, pues, ¿no? Vamos a ver la evolución en América Latina. Aquí también fue súper importante. Porque en los años 50, 60 hubo la creación de servicios médicos en grandes empresas. Y eso está bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque ayudaban más al trabajador. Después, en América Latina, entre los años 80 y 90, surgen normas nacionales de servicio en el trabajo. Ya más países de América Latina comienzan a formalizarse en temas normativos, ¿no? Ahora, siempre me preguntan, ¿no? Me dicen, Carmen, y la seguridad y salud en el trabajo solamente son para las empresas, pero yo conozco a trabajadores que son independientes, o sea, que tienen un taller, pero no son formales. Para ellos no es, porque la ley no te lo dice. O sea, esa es la pregunta que me hacen, ¿no? Recuerden, el tema de seguridad y salud en el trabajo es para todos. Hasta para las personas que de repente no están formales, es para todos, ¿no? Nosotros debemos cuidar a las personas y enseñarles a cuidarse, ¿no? Porque todos no vamos a estar siempre las 24 horas del día con esta persona, ¿no? Entonces, siempre donde ustedes vayan y puedan sumar o recomendar, háganlo, ¿no? De repente esta persona todavía no se formaliza porque está empezando su negocio, pero si le puedes ayudar con temas ergonómicos o decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, te enseño cómo te tienes que sentar frente a la computadora, hazlo. Hazlo porque esa persona quizás no tenga algo formal en el trabajo, pero también es humano y necesita que le enseñen a cuidarse o si están tus posibilidades, lo cuidas, pues, ¿no? Entonces, esto es para todos. Simplemente que la norma exige más a las empresas porque es algo ya normativo, pero no es culpa de las pequeñitas empresas que no están formales, que aún están iniciando, eh, no es culpa de ellos, ¿no? Porque obviamente están iniciando recién. Entonces, si están nuestras posibilidades, siempre enseñen, siempre ayuden, ¿ya? Y dentro de este siglo XXI, se hizo la adopción de la ISO 45001, un enfoque en cultura preventiva. Carmen, ¿qué es esto de aquí? Esta es una certificación internacional que normalmente, si cumples con todos los estándares, vas a poder acreditar a tu empresa, mejor dicho, certificar a tu empresa
de que cumple con todos los estándares de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y por qué es importante? Imagínate que tú tengas una empresa y te den esta certificación de que tú cumples con todos los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo. Tengas toda la documentación, que capacites, que le entregues los EPPs, entre otras cosas, ¿no? Eh, a ti como empresa te certifica y tú, al momento que brindas sus servicios a otras empresas, enseñas ese certificado, dicen, vamos a tener prioridad por esta empresa certificada. Porque quiere decir que está haciendo bien las cosas. Por algo tiene esa certificación. Entonces, esto que da, atraes más clientes. ¿Por qué? Porque quiere decir que todos tus procedimientos están correctos, que cumples con la normativa, que sí te preocupas por los trabajadores, que sí los trabajadores están desarrollando una cultura preventiva, ¿no? Entonces, esto es importante. También hay cursos relacionados a la ISO 45001. Esto es para todos los profesionales, equipo multidisciplinario, lo puede llevar enfermera, técnico de enfermería, ingeniero, médicos, equipo que trabaja en solución de trabajo, lo puede llevar. Es un curso también diplomado que se lleva, ¿no? Es medio largo, pero sí es súper bueno que ustedes tengan conocimiento, ¿no? Por ahí también tomen nota de esto, porque hoy por hoy todas las empresas donde ustedes de repente ya están laborando, pasan estas auditorías para certificarse en ISO 45001. Y si tú no sabes qué te van a auditar, o mejor dicho, si tú no sabes cómo es el proceso de la auditoría, tienes que también capacitarte, ¿no? A mí me ha tocado pasar auditoría sola, ¿no? Sola, pero siempre con mucha actitud y siempre con mucha seguridad de dónde he estado, ¿no? Entonces, eso creo que me ha ayudado a mí a reforzar y hoy por hoy las auditorías ISO 45001 me encantan, porque no me parece difícil, simplemente hay que ser ordenadas, hacer todas tus cosas como te pide la norma y ahí no tienes problema. Entonces, tómenlo nota porque si quieren dedicarse o ya están iniciando en seguridad en el trabajo, esto de aquí tienen que conocerlo. Vamos a hablar un poco de la evolución en América Latina, ¿no? Ya lo veníamos mencionando, pero ¿por qué fue pero tan importante esta evolución ahí? Porque hubo una adaptación del enfoque global a la realidad socioeconómica de la región. O sea, ya no era a nivel internacional, sí, pero ya cada país de América Latina lanzaba, realizaba la norma para poder seguir procedimientos, ¿no? Y también impulsó la formación de profesionales en SCT. Imagínate, yo siempre me pongo a pensar y digo, ¿no? O sea, nosotras como profesionales de la salud, trabajar en el sector industrial, trabajar en el sector minero, hidrocarburos, en entidades públicas, viendo seguridad y salud en el trabajo, que qué importante, ¿no? Hasta cuánto hemos avanzado y sobre todo cuánto podemos aportar y enseñar en esta área tan bonita dentro de nuestro ámbito laboral, ¿no? Y esto marcó también un boom, porque dio más trabajo a ingenieros, más trabajo a enfermeros, médicos y otras profesiones que por ahí también de repente están involucradas en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Esto es algo muy, pero muy bueno, ¿no? Y la historia en el Perú. Vamos a entrar ya a lo fuerte, las normativas acá en Perú, cómo se ha ido desarrollando. Ahí vayan tomando captura de repente esta línea de tiempo que voy a ir compartiendo, porque es importante para que ustedes sepan de repente dónde buscar la información, ¿ya? Entonces, dentro de la historia del Perú, primero vamos a resaltar los hitos más importantes, ¿ok? Dentro de estos hitos tenemos en la década de 1940. Aquí se dio los primeros servicios de medicina del trabajo en minería y pesca. ¿Y por qué no los otros sectores, te preguntarás? Porque los trabajadores de minería y pesca eran las personas que más accidentaban. No era un simple accidente de caída, eran accidentes mortales que fallecían estas personas. ¿Por qué más? Porque se enfermaban. Tanto estar expuesto en los socavones, al polvo de la sílice, entre otros, hacía que ellos se enfermen y tengan neumoconiosis, sílice, entre otros, enfermedades que se desarrollan en el sector minero. Entonces, es como que ahí dijeron,
¿Por qué tantas personas se están enfermando en estos sectores? Porque son los sectores que están expuestos a más agentes, tanto físicos, químicos, ergonómicos, entre otros. Entonces, es ahí, en esta década, pues, que nacen los primeros servicios de medicina en el trabajo. Ya se comienzan a preocupar por este trabajador. En 1970 hubo un decreto de ley, que fue el 18846, que te habla de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Hoy por hoy, pues, esta de acá ya ha sido actualizada, ¿no? Hoy por hoy ya tenemos otros que vamos a ir mencionando más adelante, pero importantísimo, ¿no? Entonces, que se cree un decreto para ver temas de accidentes y enfermedades, buenísimo, porque quiere decir que ya comenzamos a realmente hacer la prevención para accidentes y para enfermedades. Y ustedes saben, ¿no? En 1977 se creó un decreto supremo que reglamentó la seguridad e higiene industrial, ¿no? Cuando hablamos de seguridad, prevención de accidentes, que estos accidentes, pues, no, en su mayoría, no sean incapacitantes, o sea, que es algo ligero, algo leve nada más, ¿no? Pero ahí sabemos que algunos accidentes que ocasionan la muerte del trabajador, ¿no? Y si está expuesto a agentes, se pueden enfermar. Si está mucho tiempo expuesto a ruido, se puede enfermar. Si está mucho tiempo expuesto a polvo sin protección, se puede enfermar. Y es por eso cuando hablamos de la higiene industrial, ¿no? Entonces, es importante, esos fueron los hitos más resaltantes aquí en Perú. Y aquí comienza esta historia de CCT en el Perú. Aquí sí les voy a pedir que tomen su pantallazo porque eso sí, esto y todas las diapositivas se han elaborado así súper detalladas para que ustedes puedan tener esa facilidad de buscar referencias, ¿no? Ay, no me acuerdo cuál era la ley tal. A ver, voy a buscar la línea de tiempo y acá lo vas a poder encontrar. Entonces se lo he elaborado con ese fin, de que sea algo más práctico para ustedes si en algún momento quieren buscar información o alguna norma. Ya así que por ahí anótenlo o tómenle un pantallazo para que lo tengan ahí. Como les decía anteriormente, en el 2011 se crea pues esta ley de seguridad y salud en el trabajo, la 29783. Esto es nuestra ley madre. Eso lo tienes que saber de memoria, no te puedes olvidar, anótalo. ¿Ya? Y esta ley pues se establece en el marco legal para que se dé un sistema de gestión de CCT en todos los sectores, tantos en servicios públicos, que hablamos servicios del Estado, estamos hablando de hospitales, ministerios, municipalidades, sector público. ¿Okay? Y también en el sector privado, estamos hablando del sector pesquería, agricultura, minería, hidrocarburos, transportes y entre otros, ¿no? En indica que todas las empresas tienen que tener implementado, tiene que tener el sistema de gestión de SCP. Entonces, por esta ley, nosotros estamos laborando en este campo tan bonito. Entonces, sí o sí. Y también vamos a ver que en el 2011 se da pues la resolución ministerial 312-2011 MINSA. Aquí también fue un avance. ¿Por qué? Porque te habla de los protocolos de exámenes médicos ocupacionales. Tú entras, buscas ahí en Google esta resolución ministerial, tú vas a ver, ¿no? Por sector, qué tipo de examen se le tiene que hacer. Y también es en base al criterio del médico ocupacional. ¿Ok? O sea, ustedes saben que las normas están hechas para cumplirlas y también para seguirlas. Sirven como una guía. Pero eso no quita de que tú por la experiencia del día a día puedas dar un añadido, ¿no? O sea, puedas dar algo adicional. Por ejemplo, ¿no? Eh, Dentro de los exámenes médicos ocupacionales, un ejemplo así, ¿no? Supongamos que la norma te diga para sector administrativo le haces 7 exámenes, un ejemplo. Pero tú has trabajado años en el sector administrativo. El médico ocupacional es el que realiza los protocolos de exámenes médicos ocupacionales, es el médico. El médico tiene que hacer su cuadro de qué exámenes, tiene que hacer los criterios de inclusión y tiene que sellar eso. Y en base a eso se manda a las clínicas para que los trabajadores pasen esos exámenes que indica el médico, ¿no? Entonces, como médico, eh, ellos van a tener que decir, ya, yo he trabajado años en el sector administrativo y yo considero que no deben ser 7, deben ser 10 exámenes porque esto va a ayudar a esto, esto, esto. Lo puede hacer,
Está perfecto. La ley, la norma, es una guía, recuerden. Es una guía, pero si nosotros por la experiencia o por la primacía de la realidad de ese entorno laboral consideramos que puede darse algo adicional, lo tenemos que hacer. Ojo, y si la mayoría de aquí, de los profesionales que somos conectados, somos enfermeros, como enfermeros tenemos que conocer estos protocolos de exámenes médicos de la empresa donde estamos laborando, porque las clínicas a veces se confunden. A mí me llegan exámenes médicos y a veces el médico me dice, Carmen, revísalo, me dice, ¿no? Yo estoy viendo otros temas. Me avisa si observas algo. Yo audito el examen y veo que la clínica se confundió. Veo que hizo una mala lectura de repente de la audiometría. Vi de repente que no me puso el examen de glucosa, que es normativo, que sí o sí lo tiene que tener, eso no lo puedes eliminar. Entonces, por eso que nosotros también tenemos que ser conocedoras. No, eso lo hace el médico, no lo hago yo. No, porque cuando pasa un accidente, pasa algo, te van a preguntar a ti, ¿por qué se desmayó ese trabajador? ¿Ves ahí? Era un paciente con antecedentes de diabetes. Puede ser por eso. ¿Ves ahí? De repente era un paciente que tenía una patología de antecedente. Entonces tú tienes que involucrarte tanto para poder ayudar en el momento del evento. Si se desmaya, si se accidenta, etcétera, tú tienes que tener la respuesta lista. ¿Ya? Porque eso te van a pedir. Y si se accidenta y muere el trabajador, van a ver todo, si tuvo exámenes, cuántas veces se accidentó, si este trabajador este, pasó las capacitaciones, etcétera. Es importante que todos los profesionales estemos involucrados y tengamos conocimiento de eso. Ya no es que le toca al médico y ya, no, tenemos que aprender. Y como decía que hace un momento la decana Luz, ¿no? Que el conocimiento es poder. El conocimiento te va a ayudar a mejorar, a tener más oportunidades. Y eso es, y por eso les recomiendo, ¿no? Siempre involúcrense en todo. Después, en el 2012, hubo un decreto supremo, la 005-2012 TR, que habla del reglamento de la ley 29783. ¿Ok? Aquí, pues, este decreto supremo detalla los procedimientos, los mecanismos para la implementación del sistema de gestión de CCT, que obviamente te establece la norma, ¿no? La ley te dice, tienes que cumplir con A, B, C, D y definiciones en temas de SCT. El decreto supremo te va a hablar un poquito más de los procedimientos, qué mecanismos de implementación existen, ahí te vas a poder ayudar. ¿Ya? Después, en el 2013, tenemos la resolución ministerial 050-2013-TR. Esto, tome nota, esto es importante. En esta resolución ministerial vamos a encontrar los registros referenciales del sistema de gestión de SCP. Por ejemplo, tú vas a dar una capacitación a un trabajador, no es que a ti se te ocurra y tú hagas, voy a poner una hoja, nombres, apellidos, DNI y ya está. No. Todos los registros de capacitaciones, del programa anual, inspecciones, todos los registros que se tienen hasta entrega de equipos de protección personal, entre otros, ya están normados. Ya la norma te dice que tienes que seguir con eso. Pero tú si quieres puedes agregar. No puedes quitar cosas del registro porque esto es auditable, pero sí le puedes agregar cosas. De repente yo veo que en ese registro falta algo adicional que a mí me ayudaría mucho. Le agregas, pero no puedes eliminar. Tienes que seguir ese modelo, porque eso es auditable. ¿Ya? Entonces, eso siempre te van a preguntar cuando ingreses a un trabajo, tengas la profesión que tengas, te van a decir, oye, vamos a dar una capacitación y entrégale el registro. Si tú entregas un registro incorrecto, viene Sunafil o Servir, te audita y no pasas la auditoría. Y encima te van a multar. ¿Ya? Pero eso ya está normado. En el 2013 también se dio un decreto supremo, el número 014-2013-TR, que habla sobre el reglamento de registro de auditores autorizados para la evaluación periódica del sistema de gestión. Ustedes saben que en temas de auditorías, por lo menos una vez al año se tiene que hacer, internas y externas, ¿ok? Entonces, aquí se crea como que van a haber personas con experiencia, con especializaciones, sobre todo con alta trayectoria, que van a estar acreditadas por el Ministerio de Trabajo para ser auditores. ¿Ya? Enfermeros también pueden ser auditores.
¿ya? Simplemente tienen que presentar la documentación que corresponde. Eso lo pueden ver en la página del Ministerio de Trabajo. Ahí les doy otro tip, ¿no? De ahí también, dentro de la historia del SST, vamos a hablar un poquito de la ley 3222, ¿no? En el 2014, esta ley modifica la ley 29783, ¿no? Introdujo diversas modificaciones, incluyendo las relativas a los exámenes médicos, la responsabilidad penal del empleador y los registros del sistema de gestión. Sea, siempre tienes que estar alerta ahí, ¿no? Cuando sale una norma, buscas en el peruano, lees, analizas qué artículo modificó a la ley. Nosotros siempre tenemos que estar atentos, ¿no? Sobre todo a esto, ¿no? En el 2014 también se dio una resolución ministerial, la 004-2014 MINSA, y esta modifica, habíamos hablado de un protocolo de exámenes médicos, ¿verdad? Anteriormente. Y esta modifica ese documento de exámenes médicos ocupacionales y las guías de diagnóstico, ¿no? Esta actualiza los procedimientos para los exámenes médicos ocupacionales. Ustedes abren esa resolución ministerial, van a ver que incluso te da el modelo de cómo tiene que ser la historia clínica, todo el modelo, simplemente para que las clínicas proveedoras de estos exámenes médicos ocupacionales se guíen y puedan cumplir con la norma. ¿Ya? Entonces es importante porque nosotros, la mayoría que estamos conectados, somos profesionales de la salud y tenemos que saber que mi proveedor esté cumpliendo con la norma, ¿verdad? En el 2014 también vimos el Decreto Supremo 012-2014-TR. Este aprueba el Registro Único de Información sobre Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales. Y modifica pues un artículo, el 110, del reglamento de la ley 29783 que uniformiza la forma de reportes en estos eventos. Cuando pasa un accidente, les cuento, ese accidente se tiene que reportar. Si es una empresa de alto riesgo, activas SCTR, obviamente previa investigación, etcétera, va a la clínica y la clínica es quien reporta al ministerio. ¿Ya? Entonces, hay cositas que ustedes ya lo van a ver durante todo este transcurso del curso, hay temas ya más específicos. Aquí les estoy dando como un pequeño resumen para que estén atentos, ¿no? Después tenemos en el 2016 el Decreto Supremo 016-2016-PR, que este modifica el reglamento de la Ley 29783. Dijimos que la Ley 29783 es la ley madre, eso no nos podemos olvidar. Este establece nuevas reglas para los exámenes médicos ocupacionales, incluyendo la periodicidad, ¿no? Cada 2 años, cada un año, ¿no? 2 años hablamos para sectores administrativos que no sean considerados actividades de alto riesgo y cada año estamos hablando de sectores de alto riesgo como minería, pesca, hidrocarburos, transportes, entre otros, ¿no? ¿Ya? Entonces, y Carmen, ¿y quién define eso? Eso de ahí, cada empresa tiene una actividad económica y cada actividad económica está en un listado dentro de la normativa del SCTR que te dice si eres una empresa de alto riesgo o eres una empresa que no se considera de alto riesgo. ¿Ya? Por eso ustedes siempre que ingresen a un trabajo tienen que saber si su empresa es de alto riesgo o no es de alto riesgo para saber cada cuánto se van a aplicar los exámenes, ¿no? Obviamente el médico también tiene conocimiento de ello, pero en la experiencia a mí me ha tocado compartir eh, con médicos también jóvenes, ¿no? Que recién que se están involucrando en el ámbito de seguridad en el trabajo, ¿no? Entonces por ahí me decía, oye, ¿te acuerdas cómo es esto? Porque a veces le puedo olvidar. Se le enseñaba o compartíamos información y los dos íbamos creciendo y ahorita pues ya manejamos bien las normativas y todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Pero en su momento fue así. Y eso no quita que las nuevas generaciones también, ¿no? También te pregunten a ti, oye, ¿sabes si esta empresa es de alto riesgo? O en una auditoría incluso, te pueden preguntar, porque el auditor pregunta también, aparte que te revisa los documentos, te pregunta a ti, te va a preguntar, ¿conoces esto? ¿Y qué es esto? Y también va a preguntar al trabajador si lo llegaste a capacitar o no. ¿Y qué te capacitaron? Le preguntan al trabajador. ¿Qué entendiste de la capacitación? Entonces es importante, ¿ok? Siempre por eso les digo, las normas son bonitas, pero tienes que darle una leída, no sé, a mí siempre me ha gustado leer
y en lo que he podido he hecho resúmenes y los comparto, ¿no? Porque esto ayuda a que podamos seguir haciendo las cosas bien. Después, también dentro de esta historia del SST, incluso dentro de esta línea de tiempo, es una línea de tiempo corta que les he realizado, los documentos más relevantes, ¿ya? Porque si no sería una línea que nunca terminaría. Entonces, pero por ahí, lo más resaltante, siempre tomen el fotito, anótenlo. En el 2017 les cuento que también hubo una resolución ministerial, la número 763-2017 MINSA. Esta habla de establecer excepcionalmente el plazo de un año a efecto de los médicos cirujanos que no cuenten con requisitos señalados en el documento técnico. ¿Por qué? Porque una clínica, para que pueda realizar sus exámenes ocupacionales, tiene que tener un médico que tenga maestría en seguridad y salud en el trabajo. Si la clínica no cuenta con ese médico, no pueden hacer los exámenes médicos ocupacionales, porque este médico tiene que auditar todo el examen final y tiene que ir su sello. Eso también revisen. Pero cuando vienen a auditarte, ustedes saben que dentro de las auditorías hay ingenieros, hay médicos, en su mayoría. ¿Ok? O sea, las empresas que vienen a auditar, ya sea una FIL, ya sea si te vas a certificar internacionalmente. Entonces, si es un médico, te va a preguntar cosas en materia de salud ocupacional y tú tienes que saber. Si es él un ingeniero, él va a ver, mejor dicho, la parte más técnica, la parte del procedimiento, de la parte de cómo se va a desarrollar, qué es lo que haces, ¿no? Documento, ¿no? Pero el médico, por ser profesional en la salud, te va a auditar hasta lo más mínimo en salud ocupacional. Ya me ha tocado, entonces por eso les digo, ¿no? En el 2019 tenemos el decreto supremo 020-2019. Este modifica el artículo 22 del reglamento de la ley 29783. Se detalla la regulación relacionada con las funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ya con el tiempo ya han ido actualizando algunas normativas y también te dicen cómo tienes que conformar tu comité de SST, cómo tienes, si tienes empresa de menos de 20 trabajadores, tienes que contar con un supervisor de SST, ¿no? Entonces, por eso es importante que lo sepan, para que hagan bien los procedimientos, ¿no? En el 2020, el decreto supremo número 002-2020-TR también nos habla de una actualización, ¿bien? De ahí tenemos otra actualización en el 2020, pero para la ley 31050, para las madres gestantes y lactantes. Es importantísimo. ¿Qué se dio en el 2020? El COVID. Este 2020 marcó historia para la salud ocupacional. Todos los profesionales que nos dedicamos a seguridad y salud en el trabajo fue nuestro boom, ¿no? Ahí me acuerdo que yo soy enfermera de profesión y como enfermera yo hacía consultas, hago, ¿no? Pero en ese tiempo comencé a hacer mis primeras consultorías, ¿ya? Entonces me potenció porque me buscaban, Carmen, no habían enfermeras ocupacionales, tenía que, y llevaba como 10 consultorías y poco a poco me fui formando más y más, ¿no? 2021, modifica diversos artículos del reglamento de la ley 29783, habla sobre las funciones del comité, de la elección de los representantes, de la entrega de resultados de los exámenes médicos. Ojo acá, un dato y anótenlo. La única persona que puede entregar los exámenes médicos profesionales son los médicos. ¿Por qué? Porque le hace firmar al trabajador y tiene que poner su firma, ¿ya? Entonces, y ahí te lo dice en la ley, que el médico tiene que entregar el examen, realizar la lectura y entregar el legajo médico a los trabajadores. Tienes que darle la información al trabajador. De ahí vamos a hablar también un poco del tema de, de algunas leyes adicionales, ¿no? Pero que con el tiempo han ido actualizando. Eso ya ustedes lo van a ir leyendo porque se les va a pasar la presentación. Pero no menos importante, porque eso fue lo que a mí me ayudó como enfermera a poder comprender las leyes, las normativas, decía que es una ley, que es un decreto supremo, que es una resolución ministerial, no entendía en su momento, y hoy la pirámide de Kelsen nos puede dar un acercamiento más. Las leyes te van a decir qué hacer, los decretos supremos te van a decir cómo tienes que hacer, y las resoluciones van a ser unas guías.
Más fácil, aquí lo tienen resumido. Entonces, quiero saber cómo se hace esto, te vas y buscas la resolución ministerial. Quiero saber cómo lo hago, decreto supremo. Ahí tienen un buen resumen, ¿ya? Pero ya vamos a concluir en un momento y les hago una pregunta. ¿Por qué es importante la seguridad y salud en el trabajo? ¿Por qué creen ustedes? Aquí tenemos algunas respuestas. Porque la vida en el trabajo también se cuida, ¿verdad? La SCT protege la integridad física, mental y social. También garantiza las condiciones de trabajo seguras y saludables. También va a reducir accidentes y enfermedades ocupacionales. Y sobre todo, va a promover el bienestar, la productividad y el clima laboral positivo. Por eso, dentro de la importancia práctica, a la empresa le conviene tener un servicio de SST porque va a haber menos ausentismo, mayor compromiso y confianza en la empresa. Otras empresas van a querer contratarlas y va a haber reducción de costos por accidentes y sanciones. Cumplo con las normas, SUNAFIL no me multa. Genial. Por eso. Ahora, un trabajador sano y seguro no solo produce más, sino que vive mejor. Y eso es importante, ¿no? Eso es importante. Más allá de multas, más allá de lo que tenga que ver con el tema normativo, nosotros tenemos que ver que somos seres humanos, tenemos ese derecho de poder trabajar en buenas condiciones laborales, de que la empresa nos dé todos esos implementos para poder proteger nuestra salud, para evitar accidentes, enfermedades. Por eso les hago otra pregunta. ¿Por qué es importante conocer las normas de SCP? ¿Se han preguntado? Ah, porque voy a conseguir un trabajo. Ah, porque de repente me quiero involucrar en SCP. Está bien, no hay problema. Pero conocer la ley va a ser para proteger mejor, ¿ya? Porque las normas te van a ayudar. ¿Cuál va a ser la importancia profesional? Va a haber un respaldo técnico y legal al actuar. Si te quieren multar, tú vas a saber cómo subsanar ello, cómo responder. También vas a garantizar que las acciones de SCT estén alineadas con la ley y evidencia científica. Todo tiene un porqué y un para qué, ¿correcto? Y también dentro de conocer la ley para proteger mejor, como hablábamos en un principio, ¿no? Tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir actualizándonos. Hoy por hoy yo tengo varios años en seguridad y salud en el trabajo. Mi primer trabajo fue de seguridad y salud en el trabajo. Y yo sigo llevando cursos, sigo aprendiendo, sigo buscando información a nivel internacional, me voy a congresos a nivel nacional e internacional para conversar con colegas y saber cómo están haciendo la SCT en su país. Y nos puedan de repente dar un alcance y yo poder implementarlo aquí en Perú y poder mejorar, poder compartir con más colegas, ¿no? Entonces, eso es también importante. Sigan matriculándose a curso, busquen información, conversen con profesionales expertos, ¿no? Aquí les dejo con una frase porque ya estamos culminando. Hoy el reto no es solo cumplir las normas, sino construir una cultura donde la seguridad sea un valor y no una obligación. Es un poco complejo poder cumplir ello, pero sí se da. ¿Qué es lo que quiere decir en conclusión esta frase? Que no solo está en ti, que tú cuides, que tú prevengas enfermedades, que capacites al trabajador, sino que formes una cultura, o sea, que parta del trabajador en poder cuidarse él también. Porque aquí es ambos, empleador, equipo SCT y trabajadores. Tenemos que trabajar en equipo para poder lograr una cultura donde la seguridad sea un valor y no una obligación. Yo ya estamos dando por finalizada la capacitación del día de hoy. Yo les dejo mis redes sociales aquí para que ustedes me puedan buscar, ¿no? Si necesitan algún consejo, si no saben qué especialidad estudiar, si de repente ya están en el campo de salud ocupacional y todavía no tienen el conocimiento porque son nuevas y se les presentó la oportunidad, felicitaciones por aceptar ese reto. Pero yo sé que siempre van a haber dudas o consultas. Me pueden escribir, ahí están mis redes sociales, me pueden escribir, mandar un mensajito a mi número de WhatsApp, etcétera, y yo les voy a poder de repente brindar algún tipo de ayuda o soporte, ¿no? Yo cuando empecé en este mundo del SST no tenía una guía, no tenía una guía que me pueda decir, oye Carmen, tienes que hacerlo así, de repente a mí me pasó esto y te recomiendo esto. No, no tuve, ¿no? Entonces yo creo que esa es
la oportunidad de poder ser esa guía que yo no tuve. Entonces, si tú que me estás viendo ahí a través de la pantalla necesitas algún consejo, necesitas una guía, alguien que te diga o que te ayude, porque de repente no conoces en SCT, en lo que sea, en lo posible, te voy a poder dar un soporte. Ahí les dejo mis redes para que me puedan seguir y eso ha sido todo. Muchas gracias por la invitación.